Hola, nosotros somos Santiago Valenzuela, José David Pinzón, Felipe Mendoza y Juan Estrada, y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de dinámica de maquinaria, que fue una máquina para recolección y enrollado de heno. A través de esta presentación vamos a mostrar pues cuál fue el problema a resolver, el diseño de la transmisión, el diseño y modelado del mecanismo, la selección de los rodamientos para este, la simulación para validar su funcionamiento, la generación de sus planos y el planteamiento de cómo serían los procesos de manufactura para aquellas piezas que no son estándar y finalmente explicar su uso, posibles fallos y mejoras que se plantean para futuras iteraciones. Entonces, bueno, inicialmente pues nos pidió diseñar una máquina para recolección de heno en pacas cilíndricas, como pues que cumple un fin, como la que se puede ver en la imagen. Es una máquina que es muy usada en la agroindustria y se nos pidió que sea lo más sencilla posible. Entonces, pues partiendo de esto, lo primero que hicimos fue diseñar la transmisión para dimensionar nuestro mecanismo y sus prestaciones a base de esto. Entonces, lo primero fue caracterizar el sistema, la fuente de potencia que vamos a utilizar. Entonces, los tractores suelen tener un PTO, que es un Power Takeoff Shaft, y a este se conectan accesorios de este tipo para cumplir diversas funciones. En este caso, pues nosotros vamos a conectar nuestro mecanismo al Power Takeoff Shaft de un tractor, que en este caso, pues el tipo más común, hay dos tipos principalmente. El más común está a 540 RPM y suelen poder entregar potencias de hasta 600 caballos. Entonces, buscando una máquina similar que de New Holland Agriculture, se determinó que este tipo de máquinas suelen, o sea, como la que queremos diseñar, suelen necesitar alrededor de 40 caballos. Entonces nosotros diseñamos para una fuente de potencia de 40 caballos a 540 RPM. El factor, bueno, determinamos factores de servicio para las transmisiones por engranes y transmisiones por cadenas, que son los dos tipos de transmisiones que utilizamos en este proyecto. Y pues de acuerdo con el manual de Boston Gears, determinamos el factor de servicio para los engranes de 1 y de acuerdo con el manual de Intermec, lo determinamos de 1.2 para las transmisiones con cadenas. Entonces la primera etapa de la transmisión consiste en un reductor a 90 grados de 10 a 1 de la empresa Worldwide Electric. Pues de acuerdo con el fabricante, este reductor tiene una relación real de 10.53 a 1, entonces la velocidad del eje de salida de este reductor en realidad va a ser 51.3 RPM, que es el primer paso para reducir un poco la velocidad que viene del PTO. Luego, investigando sobre la máquina de New Holland que ya mencionamos, que fue una de las que tomamos como referencias para el diseño de nuestro proyecto, vimos que utilizaban cadenas y piñones de USA Roller Chain and Sprockets. Entonces nosotros, pues mirando en la misma empresa, seleccionamos piñones los 55C30 y los 55C20, que son de 30 y 20 dientes respectivamente, junto con la cadena CA557. En este caso, pues no necesitamos manzanas externas porque el fabricante ya nos da los piñones con el montaje para montarlos directamente sobre el eje con un pasador. Entonces, pues lo único es que hay que tener en cuenta, pues que tuvimos en cuenta para el diseño de los ejes, pues tienen que estar dentro del diámetro para poder montar los piñones sobre el eje y pues hay que maquinarle la ranura para poner el pasador y montarlos satisfactoriamente. Y pues sabemos que esta cadena va a poder transmitir la potencia que necesitamos porque pues es la misma que se utiliza en la máquina de New Holland que tiene la misma potencia. Entonces, pero igualmente en la selección de rodamientos se mostrará que las tensiones no superan la fuerza de tensión que recomienda el fabricante. Entonces, esta cadena pues cumple con los requisitos de transmisión de potencia. Entonces, a partir del eje de salida del reductor, tenemos que darle potencia básicamente a dos sistemas que ya se explicarán más adelante, que son el sistema de alimentación y el sistema de enrollado. Se determinó que el sistema de alimentación debe ir un poco más rápido que el sistema de enrollado, porque el heno en el paso del sistema de alimentación al sistema de enrollado muy probablemente va a perder impulso. Entonces se pone un poquito más rápido el sistema de alimentación, que es el que recoge el heno, para poder compensar esta pérdida de velocidad a través del paso por la máquina. Entonces, hacia el sistema de enrollado se tiene una relación 2 a 3, que pues es un piñón de 30 dientes y un piñón de 20 dientes, que nos da una velocidad en los dos ejes del sistema de alimentación de 76.9 RPM. Y pues con el sistema de enrollado sí se tiene una relación de 1 a 1 con dos piñones de 20 dientes
y nos da una velocidad pues la misma del eje de salida del reductor, que es de 51.3 RPM. Por esta transmisión hacia el sistema de enrollado es hacia dos piñones a la vez, o sea, desde el eje de salida del reductor hacia dos piñones de los rodillos del sistema de enrollado. Entonces acá tenemos una imagen de una máquina de John Deere de cámara fija que es similar a la transmisión que nosotros estamos intentando y que nosotros estamos proponiendo. Entonces acá se puede ver que se tienen dos cadenas por aparte, o sea, todos los rodillos están interconectados entre sí, pero en dos sistemas por aparte, porque tienen que tener rodillos fijos y rodillos móviles. Los rodillos de atrás tienen que poder, o sea, están montados sobre una carcasa que tiene que poderse mover para poder hacer la deposición del paquete de heno al final del proceso de enrollado, que pues ya se explicará más adelante. Pero sí, básicamente pues se transmite potencia a estos dos piñones y de estos dos cada uno transmite al resto de piñones, pues uno a los fijos y otro a los móviles. Y acá tenemos una tabla con el resumen de las velocidades de todos los componentes del sistema con esta transmisión. Para el diseño y el modelado del mecanismo se empezó con la fase de recolección, es decir, con el alimentador que recoge el heno del piso y lo impulsa hacia adentro del empacador. Entonces en sí el alimentador consiste en el colector y en el alineador, también le llamamos sinfín. Entonces el colector es esta parte que se ve acá que tiene púas. Entonces lo que hace es las púas giran y recoge el heno. El alineador ahora es esta y como se ve es como un tornillo sin fin que lo que hace es llevar el heno que recogió por las púas hacia el centro y que estas estrellas puedan impulsarlo de mejor manera hacia el empacador. Entonces vamos a ver este en Fusion. Acá se ve cómo es el ensamble. Entonces primero el colector, ahí está cómo se mueve. El colector consiste en las púas, como se ve acá, y la carcasa. Entonces la carcasa permite que fluya mejor el heno y las púas, como se ven acá, ya son lo que gira y recoge el heno en sí. Son estas 4 barras y cada una con púas. Para el sinfín o el alineador que se entra, se hizo estos tornillos sin fin que lo que van a hacer es, como se ve, giran y llevan el heno hacia el centro. Entonces este sería el alimentador. Luego es el proceso de enrollado, que consiste en la empacadora y la carcasa. La empacadora, como se ve, es esta y la carcasa la rodea. Entonces la carcasa sostiene el alimentador y la mitad de los rodillos que son fijos. La empacadora sostiene los rodillos que son móviles, es decir, cuando la empacadora se levanta. Entonces acá está el ensamble, le llamamos ensamble baler, es decir, del enrollado de heno. Entonces como se ve, la empacadora es la que sube y tiene los rodillos móviles, es decir, que son los que suben. Y estos rodillos son fijos. Entonces ya está listo para colocar los rodillos adentro. También se le coloca un hub para poder poner el reductor y que pueda transferir a partir de un eje a la transmisión. Entonces como se ve, ya este es el ensamble con el alimentador, la carcasa y la empacadora, que ya lo que hicimos fue poner los rodillos en los lugares que se mostraban. Entonces como se ve, estos son móviles y estos son fijos. Por acá entra el heno y acá en el hub se ve cómo entra la potencia desde el tractor al reductor y a través de este eje se transmite al resto por cadenas. Bueno, para poder seleccionar los rodamientos, principalmente toca saber que las cargas en realidad son generadas por las tensiones de las cadenas. El peso no afecta mucho en estas cargas, por lo cual se procede a encontrar estas fuerzas de las tensiones. Encontramos que esta fórmula nos ayuda fácilmente a encontrar las fuerzas por las tensiones en una pareja de rodeamientos. En este caso se tiene una misma cadena que transmite potencia entre varios piñones. Entonces no fue posible encontrar una expresión que permita estimar con exactitud las fuerzas radiales para estas configuraciones. Así que se decide tomar un enfoque conservador en que se estima la fuerza radial de cada piñón como si la fuerza
como si la transmisión fuese entre parejas. Entonces así se obtienen las siguientes fuerzas en la tabla mostrada para cada relación de transmisión. Como se ve, la mayor fuerza es de 43 kilonewtons. Y es importante notar que, como se ve por la gráfica, ninguna relación sobrepasa la tensión máxima de la cadena del fabricante que escogimos, la cual era 73.4 kilonewtons. Entonces, ya para la selección de herramientas, una vez tenemos estas fuerzas, podemos proceder a hacer el análisis estático. Y este es un ejemplo rápido, ya que no queremos ahondar mucho tiempo en esto, de cómo se realizó el análisis de cargas. Entonces se encuentran ambos planos, el XY y el XZ. Se descomponen las fuerzas de sus direcciones, se realizan las sumatorias en cada plano, en el XY y en el XZ, para así poder encontrar con las cargas de rodamientos. Entonces este es un ejemplo breve, pero en realidad esto se hace con cada rodamientos que hayan en el diseño. Entonces acá se muestra la tabla de resultados de este análisis con los 6 ejes pertinentes de nuestro diseño. Entonces, para la selección ya de herramientas se buscan de acuerdo al diámetro de los ejes que tenemos. Estos obviamente se diseñaron teniendo en cuenta que fueran estándar, es decir, que se pudieran encontrar fácilmente en el catálogo de SKF. También se escogen de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a la carga. Esto es decir, que no vamos a elegir un rodamiento sobredimensionado para una carga que en realidad le queda muy pequeña a esa capacidad. Entonces acá se encuentran los rodamientos que escogimos para cada eje y para el lado A, que es el lado que en realidad va a tener poca carga. Entonces para el lado A se escogió rodamientos de bola, ya que no van a tener que soportar tanta carga. Los del lado B, que son de la transmisión, van a tener una carga bastante alta, por lo que se sabe que los de rodillo, los rodamientos de rodillo, son mejores para esta aplicación. Acá es importante notar que el rodillo fijo impulsado, la foto de arriba a la derecha, es el que más carga obtuvo, tuvo 90 kilonewtons de carga, por lo cual tuvimos que elegir de acuerdo al diámetro de 55 milímetros, que es el mismo el rodillo móvil impulsado y los rodillos interconectados, que tuviera 114 kilonewtons de capacidad de rodamiento, que se ve ahí resaltado. De igual manera se hace para los siguientes ejes: la salida del reductor, el alineador y el colector. Para cada una salida de reductor 90 milímetros de diámetro, el alineador y el colector tienen 40 milímetros de diámetro. Entonces se escoge óptimamente capacidades para las cargas de cada eje. Para los de bolas del lado A, estos no van a tener que soportar casi nada de carga, entonces fue fácil encontrarlos para los diámetros ya dichos de 40 milímetros y de 55 milímetros. Ahora se continúa con la parte de la simulación, la cual fue hecha en el sistema de Inspire de Altair. Ya en el programa se usó aquí la opción de Motion, la cual se siguió el menú linealmente. Se inició primero por poniendo los grounds, que son prácticamente las partes estáticas o las partes de soporte de toda la carcasa, las cuales se ven aquí seleccionadas. Luego se hicieron los rigid groups, que van a ser esas conexiones donde los piñones van a estar conectados con los rodillos y solo algunas otras relaciones en las cuales se debe estar seguro, como por ejemplo acá, que el actuador esté conectado directamente con la carcasa. Luego se siguió con los joints, que son los ejes donde va a estar la dirección y las rotaciones. Bueno, como se puede ver aquí, los joints se crearon principalmente en esta zona, que es donde se conecta la carcasa, ya que este es el componente que se abre, y donde están todos los piñones, junto con los soportes a lo largo de los rodillos, y finalmente en el rastrillo y el colector que se encuentra abajo. Y también el de entrada, que es el que directamente se conecta con el tractor. Se siguió usando los couplers, donde básicamente lo que se hace es crear esas relaciones de movimiento, donde estas relaciones se muestran aquí y están relacionadas directamente con los dientes de cada piñón. Luego se continúa poniéndole un motor, donde se da la entrada, la cual se ve aquí. Este motor se crea por medio de una tabla, donde en esta tabla se cuadra para que en la simulación, que dure 30 segundos, alrededor de los 15 segundos empiece a disminuir esta velocidad hasta llegar a un punto quieto, que en ese punto es donde se va a abrir la carcasa.
Para abrirlo se incorporó el sistema hidráulico, entonces usó la función de un actuador, en la cual se fijó el punto aquí extremo y este eje de aquí como el de rotación para que pudiera tener su funcionamiento correcto. Se aseguró que la gravedad estuviera en el sentido correcto y finalmente se crearon los parámetros de simulación, donde recorriera 30 segundos y se puso 24 Hz para que se viera lo más parecido al tiempo real posible. Después de correr la simulación completa, donde el motor al girar pues cambia estas relaciones. Aquí visualmente no se ve como si estuviera en la dirección correcta, pero eso es por la misma tasa de refresco seleccionada en la simulación. Al incrementar la tasa se puede observar como las direcciones sí son las correctas, pero a lo largo aquí, más o menos a los 15 segundos, 20 segundos, ya el motor está quieto y empieza todo el sistema de apertura de la compuerta. Así continuando, pues en un video ya un poco más detallado se puede ver aquí el funcionamiento completo, donde aquí se puede ver la fase de enrollamiento, que es donde mientras el heno está entrando se va a envolver en esta compuerta y en esta cavidad de aquí adentro. Después viene todo lo que es la deposición, que es el momento en el que la carcasa se abre y el heno es rechazado. Aquí también se puede ver un poco el movimiento del rastrillo al frente. Y aquí podemos observar que a medida que esto ya se empieza a abrir, el motor se detiene. Y finalmente llega a su posición completamente abierta. Para comparar un poco los resultados, se usaron las opciones de selección de componentes para relacionar sus velocidades angulares calculadas teóricamente junto con la de la simulación. Cabe entender que estas diferencias de aquí se encuentran ya que al momento de simularlo se usó la relación esperada y calculada, que era la de 10:1. Sin embargo, teóricamente se usaron los cálculos del manufacturante, ya que la relación no era exactamente 10:1, pero como podemos ver, las velocidades son muy cercanas. Y aquí finalmente una imagen un poco más renderizada de lo que es nuestra máquina. Continuando con la presentación, pasaremos a la parte de planos y fabricación. En esta sección se decidió realizar planos para cada uno de los conjuntos importantes de la máquina, pues de esta manera sería más fácil el entendimiento de las medidas y a su vez el futuro proceso de fabricación. El primer plano, el cual se está señalando en este momento, es el plano de la carcasa general, el cual comprende la carcasa de la transmisión, la carcasa del reductor, las barras para el acople al tractor y el sistema de control. Siguiendo con el plano de los rodillos de empaque, el cual solo se realizó uno, ya que todos los rodillos son de las mismas dimensiones. Estos rodillos, su principal funcionamiento es la recolección y empaque de heno. El plano que pueden ver en la parte del medio de la pantalla es el plano de la carcasa empacadora. Esta carcasa es la parte que se abre para dejar caer el heno ya empacado. Y esta parte también comprende la mayor cantidad de rodillos. Y finalmente el plano para el recolector, el cual está conformado por el colector y el alineador. Y a su vez la estructura en la cual se ensamblan estas dos partes. Continuamos ahora con los planos del ensamble, los cuales no tienen como objetivo mostrar las dimensiones de la máquina, sino más bien mostrar en qué lugar se ensambla cada una de las piezas. Es por eso que estos cuentan con la lista de piezas y cada una de las piezas está nombrada por una letra, y esa letra se va a ver en los diferentes lugares de los planos en donde esa pieza debe ir acoplada o ensamblada. Acá también en la lista de partes se puede ver la referencia de cada una de las partes, la empresa de donde se extrajo esa pieza y la cantidad de piezas que se necesitarán. Para las piezas no estándar utilizadas en el diseño, se necesitará un proceso de fabricación. Estas piezas
son la carcasa, la cual se fabricará a través del estampado y posteriormente a través de la soldadura. Los ejes, los cuales se podrán fabricar a través del maquinado, el cual se ve a mano derecha, y el sistema de alimentación, el cual también se podrá fabricar a través del maquinado. Para el correcto uso de la máquina, esta se debe conectar del eje de entrada al PTO del tractor y se debe avanzar preferiblemente a una velocidad constante para lograr un resultado de empaque más homogéneo. Es importante que el operario debe estar siempre atento a cuando se llene esta cavidad, ya que debe detener el tractor y mediante el sistema de control ubicado al lado opuesto de la transmisión, accionar la apertura de la parte trasera del mecanismo para así dejar caer el heno. Posteriormente, usted debe volver a cerrar la cavidad desde el sistema de control y así podrá volver a arrancar el tractor y llenar otra vez la máquina para seguir empacando el heno. El video que vamos a ver a continuación es de una máquina parecida a la del diseño, pero esta tiene unas dimensiones bastante reducidas comparadas a las del diseño. Pero se puede utilizar este video para darse una idea de cómo esta funciona. Finalmente, es importante entender que este es un diseño inicial y por esto es posible encontrar algunas fallas y asimismo puntos de mejora. Normalmente estos se dan a través de la retroalimentación de los clientes, pero al nosotros no contar con estos, realizaremos algunas hipótesis. Estos errores pueden incluir tanto errores del operario como errores del mecanismo mismo. Un error que podría causar el operario es si éste no está atento, se puede llegar a la máxima capacidad de la máquina y el heno puede terminar llegando a lugares no deseados y así causar sobreesfuerzos o posibles fallas tanto mecánicas como eléctricas. También es posible que el operario en un descuido introduzca alguna extremidad por una cavidad de la máquina, la cual pueda contener cadenas, piñones o hasta los mismos rodillos y causen posibles laceraciones, fracturas o hasta mutilaciones. En cuanto a errores con el mecanismo, cabe la posibilidad de que si el operario va a alta velocidad, el rastrillo no sea lo suficientemente capaz para recolectar todo el heno que hay en el suelo. También otro error que podría suceder es que los rodillos podrían fallar, ya que al ser áreas de alto movimiento es posible que por temas de sobrecalentamiento o esfuerzos no deseados se puedan fracturar y puedan dañar componentes esenciales de la máquina. En cuanto a posibilidades de mejoras, se debería analizar exhaustivamente el sistema de cadenas al momento de realizarlo en físico. Pues las simulaciones no dejan evidenciar ninguna falla por oscilación, mala tensión o golpeteo. Se debe analizar también si las velocidades escogidas son las apropiadas para optimizar la recolección del heno. Y por último, es posible hacer un análisis de temperaturas de los componentes, pues al no contar con un sistema de ventilación, es probable un sobrecalentamiento si el uso que se le da es prolongado y los terrenos presentan irregularidades. Finalmente, queremos agradecerles a todos ustedes por ver este video y por la atención recibida. Muchísimas gracias.